Oremos. Señor, una vez más estamos delante de ti, dándote muchas gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que este momento, Dios mío, en el que hemos de recibir la palabra, sea un momento especial. Un momento en el que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe, nos diga verdades poderosas que nos ayudan a ser libres, Dios mío, de ataduras, de ignorancia, de todo aquello que nos hace creer mentiras y continuar nosotros atrapados con las mentiras que el reino de las tinieblas deposita sobre nosotros. Te damos gracias porque tú la tienes dispuesta, preparada para que nosotros seamos fortalecidos con ella. Te damos gloria y honra. También te pedimos por nuestra hermana Mari, por Claudia, por Tavo, Señor, que sufrió un infarto, que ya está mejor, pero sigue, Señor, manifestándote en él. Y por todos nuestros hermanos que no están en este día, en esta ocasión en la iglesia. Bendícelos. Bendícelos, Padre, y que la grabación para ellos también les lleve el poder liberador, Dios mío, del conocimiento de tu verdad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra serie. Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Ya solamente después de la enseñanza de hoy, nos queda una sola enseñanza más para cerrar y para terminar nuestra serie de enseñanzas. Una serie que de verdad te lo digo, para mí ha sido sumamente revelador. Espero que para ti también. Una serie donde aprendemos, donde hemos estado entendiendo que no basta con creer en Dios y saber la Biblia. Venir a la iglesia, saber orar, saber ayunar. No es suficiente eso. Se necesita renovar la mente y se necesita reprogramar nuestros conceptos, nuestras creencias para que dejemos de vivir en los hábitos y en las costumbres del pasado. El domingo pasado, Lino nos habló de una enseñanza, venga tu reino. Y en esa enseñanza, Lino nos hablaba cosas muy, muy verdaderas acerca de que existen dos reinos y que tú y yo nacemos de nuevo en ese reino cuando aceptamos a Jesús. Y a partir de ese momento tú y yo nos convertimos en buscadores de ese reino. Es decir, nuestra vida cristiana y nuestra vida ordinaria la vivimos buscando su justicia, buscando su reino, buscando a Dios, buscando la verdad, buscando siempre todo lo que tenga que ver con la justicia de Dios. Eso es que somos buscadores. El día de hoy, hermanos, nosotros un domingo anterior, ya en nuestra serie, nuestra última enseñanza se tituló Rompiendo los techos mentales que se oponen a Dios. Y esos techos mentales, hermanos, son sumamente fastidiosos, poderosos para mantenernos en la miseria. El techo de nuestro razonamiento lógico. Ese techo bloquea mucho para que tú y yo pasemos de esto natural a lo sobrenatural. El techo mental de lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Dios puede opinar, puede pensar, puede decir que tú y yo somos tal o cual cosa, pero la opinión que tenemos de nosotros mismos se convierte en un bloque en un estorbo para que lo que la verdad de Dios dice acerca de nosotros se manifieste. Porque tú y yo pensamos de nosotros una cosa. Y el último techo mental es el techo de la resistencia al cambio. Por naturaleza el ser humano le teme a los cambios. Y si hemos recibido al Señor Jesucristo, obviamente nuestra vida debe de caracterizarse por cambios, por transformación. Y si tenemos ese techo mental de tenerle miedo al cambio, entonces, como hijos de Dios, necesitamos lucir distintos. En fin, te invito a que escuches la enseñanza y la enseñanza que dio Lino también. En la última enseñanza dimos una tarea, un ejercicio, cómo reprogramar lo que creemos acerca de nosotros mismos. ¿Te acuerdas?
que identifiquemos el pensamiento limitante, que descubramos su raíz, que confrontemos la mentira con la verdad de la palabra de Dios, que establezcamos una nueva definición de nosotros mismos, que la estemos repite y repite y repite, que la escribamos en una hoja y la peguemos en el espejo, que estemos ahí y esperemos ver resultados. Eso es reprogramarnos. Mira, hermano, no te voy a preguntar quién lo ha hecho, porque es tu responsabilidad. Espero lo hayas hecho y espero lo sigas haciendo. Porque si no lo estás haciendo, si no estás poniendo en práctica lo que estás oyendo aquí en la palabra de Dios, no nos extrañe entonces por qué estamos como estamos. La palabra de Dios es para vivirla, es para ponerla en práctica, no es para que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Y la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, hermanos, pues también es sumamente poderosa. Y antes de entrar en el tema y antes de decirte de qué se trata, escúchame lo que voy a decir a manera de introducción. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros fallamos en nuestra vida cristiana, y no porque nos haga falta fe o porque no amemos a Dios, sino porque seguimos reaccionando como siempre. Desde nuestras heridas, desde nuestros miedos, desde nuestras inseguridades, desde el viejo yo, desde el viejo hombre, desde nuestra carne que todavía vive y que todavía responde en automático y está alineada con el reino de las tinieblas, no con el reino de la luz. Entonces tenemos una forma espontánea, natural de actuar, de reaccionar en la vida. Y mientras no cortemos con eso, no podremos alinearnos con la verdad de Dios. Nuestra vida no será distinta. Esas formas espontáneas de responder tienen un nombre y se llaman patrones reactivos. Y son reacciones negativas que activamos antes que reflexionar, antes que manifestar dominio propio. Son respuestas espontáneas. Son cosas que ahí están. Antes de que seamos nosotros dirigidos por el Espíritu, reaccionamos nosotros en esas formas, en esos patrones. Allí están, hermanos. Se llaman patrones reactivos. Y mientras no peleemos y nos neguemos a ellos, seguiremos viviendo en el viejo hombre. Esos patrones reactivos nuestros nos mantienen en este patrón de repetición. Mira, este es el patrón, este es el ciclo de la violencia, de la respuesta natural humana. Mira, por ejemplo, voy a hablar de una relación que yo tengo con alguien, con mi esposa. Sencillamente, es la persona más cercana a mí. Al paso del tiempo, en la forma como nos vamos relacionando, se van acumulando. Hace algo que me molesta, me incomoda, o yo hago algo que la incomoda a ella. Y entonces, es una vez, es otra vez, es otra vez, se va sumando y ya son 2 veces, ya son 3 veces que me molestó por algo o la molesté por algo y se va acumulando aquella sensación de malestar interior. Y llega el momento, como todo el mundo conoce, la gota que derrama el vaso, ¿cierto? Cuando llega ese momento, la fase de acumulación de tensión llega a su punto máximo y entonces llega la gota que derrama el vaso y ¡pum!, la explosión. ¡Pum!, el momento crítico, la confrontación, el momento ríspido que todo mundo vivimos. Y después de que surge esta explosión, se dicen cosas. Algunos tiran cosas, algunos rompen cosas. Y luego viene una fase de luna de miel, donde uno dice, pues vamos a reconciliarnos, vamos a hablar, vamos a poner en claro las cosas. ¿Es la luna de miel o reconciliación? Ya las cosas se arreglaron, ya las cosas se pusieron bien.
Y entramos luego en la fase de acumulación de tensión otra vez. Y vamos acumulando y llega la gota que derrama el vaso y ¡pum! La explosión otra vez. Y ahí estamos. Así vivimos. Hermanos, esto es un patrón de vida. ¿O nomás yo, Raúl? Es un ciclo de agresividad, de arrepentimiento, de acumulación de tensión. Todos vivimos en relación con todos, vivimos esto. Todos. En la vida todos vivimos esto. Así vive, así responde el ser humano. Esos son los patrones reactivos. Y ahorita vamos a ampliar más el entendimiento de esto. Y esto, vivir aquí, hermanos, es vivir en el yo, en el ego. Es vivir en el viejo hombre. Ese que la palabra la describe como ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa naturaleza es justo esto. En cambio, hermanos, si la mente de Cristo gobernara dentro de nosotros, ocurriría un milagro. Dejaríamos de reaccionar agresivamente. Dejaríamos de responder desde nuestras propias inseguridades, desde el dolor de nuestro niño herido que vive dentro. Dejaríamos de responder así y empezaríamos a responder desde nuestra nueva identidad en Cristo. Así que, hermanos, la enseñanza del día de hoy intenta enseñarnos que tú y yo podemos elegir entre dos cosas. Una, pensar como Él o mantenernos en nuestro patrón reactivo. ¿Qué queremos? Entendernos y tener paz. Muy bien, este es el título de nuestra enseñanza de hoy. Pensar como Él o permanecer en mi patrón reactivo. Y estos dos dibujitos no tienen la intención de manifestar ni de reflejar a nadie de ustedes. No se parece a nadie. Y si se parece a alguien, pues no es más que pura casualidad. La enseñanza, aquí no son 3 puntos, van a ser 2 puntos los que vamos a analizar. Vamos a primero entender qué es mi patrón reactivo y 2, nuestra libertad está en responder con la identidad de Cristo, no desde nuestro viejo yo. ¿Estás listo? Punto 1. ¿Qué entendemos por patrón reactivo? ¿Habías oído este término? Si no lo has oído nunca, bueno, por favor, no olvides esto. ¿Qué son los patrones reactivos? Es la respuesta emocional y la actitud rápida y automática, aprendida por años, que asumimos ante cualquier circunstancia que vivimos y que nos mantiene atrapados en ciclos emocionales de defensa y agresividad con quienes nos rodean. ¿Entendemos qué son? La manera como respondemos siempre, la manera como reaccionamos siempre con la gente que tenemos alrededor es justo ese patrón reactivo. ¿Sí? Son respuestas no controladas habitualmente. Tienen que ver con nuestras propias debilidades. Algunos son muy corajudos y explosivos. Y ese es un patrón reactivo, así se llama, ira. Hay otros más pasivos, ¿como cuáles? Como Chelo, a Chelito nunca se enoja, ¿verdad? Siempre es un pan de Dios. Así como calladito, no responde. Ahorita vamos a entender, pero son patrones reactivos, sí, pero unos de un modo, otros tienen un color, otros tienen otro, pero todos tenemos color. Todos. Y al ser esta una respuesta repetitiva, cada vez es igual, es la misma, no es pensada, no es premeditada, entonces estamos ante un patrón emocional reactivo que se demuestra en el comportamiento nuestro.
Hermanos, para esta enseñanza, para poder entender los patrones reactivos, vamos a ver 4 de ellos. Vamos a ver su nombre. Y el primero de ellos es explotar. ¿Quién explota? Ese patrón es algo repetitivo. No lo piensas, no lo premeditas. La gota derrama el vaso y ¡pum! La explosión. ¡Pum! Es como cuando un volcán hace erupción. ¿Qué pasa alrededor del volcán que eruptó? Se destruye todo. Destrucción alrededor. ¿Qué pasa cuando nuestro patrón reactivo de explosión sucede? ¿Qué pasa con la gente que tenemos alrededor? La herimos, la lastimamos, la ofendemos, dañamos a otros. O los matan. Yo no mato a nadie, pero a veces en la mente pienso, condenado este. ¿Me explico? Ese es un patrón reactivo, esa es una forma como algunos responden. Al responder, hermanos, al responder así, la persona que está explotando no está procesando lo que siente, lo que escuchó, cómo se dieron los eventos. No está procesando, no está pensando, no está meditando la situación. Simplemente está explotando desde su yo herido. El viejo hombre está tomando el control de su vida y ¡purrum! Explota. ¿Sí? Reacciona con una intensidad, con una intención, con un propósito. No sentirse vulnerable. Explota para tomar control, para defenderse, para cubrirse. Porque se siente ofendido por lo que pasó y entonces explota. Ese es el patrón reactivo. Y eso cada vez sucede. Se vuelve a repetir y la persona así vive. El otro patrón reactivo se llama implotar. ¿Qué es implotar? Es lo contrario de no explotar. Explotar es exterior. Es hacia adentro. Entonces unos explotan hacia afuera y el otro explota hacia adentro. Esa es la implosión. Esos son los calladitos. Esos son los que no dicen nada. Pero se guardan todo. Se lo guardan todo, pero adentro están en una ebullición. La erupción se da hacia adentro. Y adentro habla, dice, maldice y ya sabes, ¿no? Este patrón, hermanos, no grita hacia afuera, grita hacia adentro. La persona implota por su miedo a confrontar. No se atreve a ni siquiera confrontar a la persona que la está ofendiendo o que le está diciendo tal o cual cosa. No se atreve. Hay algo en su propia vida que lo hace implotar, que lo hace explotar hacia adentro, no hacia afuera. Y se queda hacia afuera con una carita de bondad. Y agacha la cabeza y calladito, calladita. Está implotando. Y no sé a quién le tengo más miedo, si al que explota o al que implota. Porque el que implota es una bomba de tiempo. Es cuestión de tiempo. Espérate, la destrucción que va a venir. ¿Sí? Eso es implotar. Creo que es más peligroso ella. Pues podemos pensar uno u otro. La idea es que conozcamos cuáles son las formas como reaccionamos. La tercera forma es escapar. Cuando se necesitan decisiones difíciles que tomar, conversaciones difíciles que atender, cuando sucede el evento de la confrontación, son personas que a lo mejor pueden dar manifestación de su inconformidad, pero son personas que se callan y se alejan. No quieren abordar el tema. Esperan mejor que vengan los días y con el paso de los días se enfríe la cosa y hagan como que no pasó nada. Incluso establecen la ley del hielo. ¿Sí me explico?
Son gente que evade, que se aleja. Es una respuesta aprendida, donde el yo herido cree que evitando la confrontación o evitando aquello que le hace, que le remueve el dolor, cree que evitando aquello es más fácil que confrontarlo para sanarlo. ¿Y cuál crees que es la cuarta forma? Culpar a otros. Una persona puede equivocarse, puede cometer un error, pero en lugar de reconocerlo, culpa a otros. ¿Conoces a alguien así? En todas sus relaciones sucede lo mismo. Nunca reconoce sus errores. Nunca. Siempre culpa a otros. Nunca reconoce que, me equivoqué. No. Siempre la razón, la culpa la tienen otros. No es capaz de hacerse responsable de sus propios errores. Esta persona siempre está buscando protegerse a sí misma, su valor propio. No se puede equivocar. Está buscando protegerse a sí misma y no está reaccionando desde su identidad como hijo de Dios. Lo hace desde su propia inseguridad, desde su propio dolor, porque cree que cuando acepta su error va a quedar vulnerable y no resiste sentirse avergonzado ni rechazado. ¿Me explico? Por eso culpa a otros. Es una persona irresponsable. Cada uno de estos patrones, hermanos, quiero que por favor te lo grabes muy bien. Estos comportamientos están científicamente demostrados, comprobados. Son los que forman el comportamiento humano, definen al ser humano. Estas maneras de reaccionar, estas maneras son las formas como nos estamos relacionando con todos. Y todas estas cosas, todas absolutamente, componen, definen lo que es nuestro viejo yo. Definen al hombre carnal, definen al hombre antiguo, definen al viejo hombre que describe la Biblia. El que está viciado conforme a sus deseos engañosos, conforme a la concupiscencia de su propia carne. Ese hombre es el viejo yo. Tiene estas formas de reaccionar, tiene estas formas de vivir, así se comunica, así se relaciona. Todos estos patrones, hermanos, de comportamiento, aprendidos desde la infancia, están definidos por las heridas, por los traumas que recibió cuando niño, por todas aquellas cosas que lo hirieron, por todos los vacíos, por el rechazo, por la falta de amor, por la falta de aceptación. Todas esas heridas y esos dolores, esas cosas que nos definen nuestro carácter, son las que nos gobiernan hoy en la etapa adulta. Son estos patrones. Ahí están. Y tú sabes cuáles hay en ti. Todo esto es el niño herido. Ninguno de ellos nace del Espíritu Santo, hermanos. Ninguno de ellos viene de Dios. Todos nacen de nuestro pasado. De tal manera que el que explota es el viejo yo defendiendo su orgullo y su herida. El que implota es el viejo yo escondiendo su miedo para ser visto. El que escapa es el viejo yo evitando enfrentar la verdad, la realidad, no reconoce. Y el que culpa a otros es el viejo yo rechazando y negando su responsabilidad. Yo no tengo la culpa. Yo no sé. ¿Sí? Estos, hermanos, es bien importante que tú y yo entendamos qué son y que están en nosotros. Estos tres patrones
en estos 4 patrones de comportamiento, la lógica de nuestra alma, de nuestro ser interior, de nuestro ser natural, antes de haber recibido a Cristo, que se empieza a formar en nosotros un ser espiritual, ese ser espiritual necesita crecer, necesita fortalecerse, y el otro, necesita menguar, necesita perder su fuerza, pero no la va a perder sola. Tú y yo tenemos que quitársela. Nos tenemos que negar a ese viejo hombre. Entonces, este viejo hombre, con todas estas formas de respuesta, lo que está queriendo decir con cada respuesta es esto: me tengo que proteger. Está en una búsqueda siempre de protegerse de otros. Por eso explota, por eso implota, por eso huye y por eso culpa a otros, porque se está buscando proteger a sí mismo. No se identifica con Cristo, no es guiado por el Espíritu Santo, está identificado con el viejo hombre, con el herido. Y en tanto tú y yo no entendamos eso, no vamos a poder dejar de identificarnos con el yo herido y no podremos identificarnos con Cristo en la cruz, porque en esa cruz ese viejo hombre fue crucificado, murió. Pero tú y yo nos seguimos identificando con el viejo hombre, por eso seguimos viviendo así. Y mira, cuando el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y comprendamos esto, la palabra de Dios va a tomar un matiz nuevo para ti, para mí. Mira lo que dice Efesios 4, 22, 23 y 24. Léelo desde la lupa, desde los lentes de esta revelación que estás teniendo hoy. Con respecto a la vida que antes llevaban, ¿a cuál vida se refiere? A la que estamos hablando. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Se les enseñó a ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Otro pasaje, Gálatas 5, 16, 17, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Quién de ustedes quiere vivir agradando a Dios toda su vida? Y lo puede, lo alcanza, lo logra, porque está en lucha el viejo hombre con el nuevo. Y no podemos alcanzar lo que queremos. Necesitamos quitarle el dominio al viejo hombre. Está arraigado. Otro pasaje en las Escrituras, Romanos 8, 5, 6, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que viene del Espíritu es vida y paz. Otro versículo, 2 Corintios 10:5, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Puedes captar, hermano, cómo la palabra de Dios habla de una manera directa, objetiva, sin errar, hacia esa naturaleza, de esos viejos patrones que están ahí en nosotros. ¿Te puedes dar cuenta? Hermano, los patrones reactivos no son simples hábitos emocionales. Ya entendimos que están arraigados desde nuestro niño herido, desde nuestras traumas de la infancia, desde nuestras experiencias, nuestros vacíos que quedaron cuando niños. Los patrones reactivos
no son simples hábitos emocionales, son signos de que el viejo yo aún está sentado en nuestro corazón y está gobernando. Mientras explotamos, mientras implotamos, mientras huimos o mientras continuamos culpando a otros, es nuestro pasado, es nuestro viejo yo, son nuestras propias debilidades, nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos, es nuestra carne la que está al volante. No es el Espíritu de Dios gobernando. Todos sabemos que Cristo vive dentro de nosotros. Pero debes de saber que aunque vive dentro de ti, Él no puede pensar por ti. Así es que tú y yo necesitamos renunciar al viejo yo y permitir que su mente gobierne nuestras respuestas, nuestras conductas. Así que identificar estos patrones reactivos que tenemos no es el final del proceso, es apenas el diagnóstico. Es apenas el comienzo. Así que lo que realmente transforma, hermanos, nuestras vidas es reconfigurarnos. De nada sirve solo entender cómo reaccionamos si no aprendemos a responder desde lo que ya somos en Cristo. De nada sirve que solamente tengamos la información, saber cuáles son los patrones reactivos, si en la práctica seguimos respondiendo desde ellos. Necesitamos aplicarlos a nuestra vida y necesitamos romper con ellos, necesitamos responder desde nuestra nueva identidad en Cristo. Somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Todopoderoso. Y Él ya nos ha dado bendiciones, Él ya nos ha dado muchas cosas y han de manifestarse en aquellos que creen en Él, que se identifican con Él. Analiza tu vida. Si esto está sucediendo y si no, entonces es que el viejo hombre o los patrones reactivos están llevando el timón de tu vida, de mi vida. Por eso, hermanos, después de que tú y yo ya pusimos en claro, ya pusimos en la foto qué son estos patrones reactivos y cómo operan, ahora necesitamos aprender a responder desde nuestra nueva identidad en Cristo. Y ya no desde nuestro ego herido. Y ese es el punto 2. Nuestra libertad está en responder con la identidad de Cristo, no desde el viejo yo. ¿Quieres saber cómo es esto? Mira, quiero que escuches primero. Quiero hablarte un poco de mí. Y no porque de mí vas a obtener vida, no. Me quiero poner como ejemplo de algo que a lo mejor también te pasa. Por muchos años, hermano, yo solía reaccionar con una mezcla de dureza y de silencio. Y aquí está mi esposa, que no me va a dejar mentir. Yo respondí por muchos años con una mezcla de dureza y de silencio. Y respondía de esa forma cada vez que se me señalaba un error o cuando alguien opinaba diferente a lo que yo opinaba. Mi viejo yo tenía una narrativa dentro de mí muy clara, muy marcada. Si admito que fallé, me voy a ver vulnerable, voy a perder el respeto de los demás, me voy a ver débil, voy a perder valor. Entonces yo no soportaba eso y me mostraba con una actitud de dureza, pero al mismo tiempo de silencio.
Hay mucha gente que llegó a pensar, ay, Eleazar es que es bien bueno. No, hombre, yo era de los que implotaban o a veces explotaba, pero también escapaba. Ese era mi refugio favorito. Por eso, incluida mi esposa y mis hijos, cuando muchas personas o cuando todas las personas me decían algo, primero explotaba. A veces implotaba, me quedaba callado y luego me encerraba en silencio y en la indiferencia y pasaba días metido en mi cueva. No me sacaban ni una palabra. Ahí estaba dentro y no estaba contento. Y no es que no estuviera pensando nada. Estaba ahí adentro, dizque en silencio, dizque calladito, no quería hacer problemas, no quería que las cosas se aumentaran, nada. Pero ahí estaba yo metido en mi cueva. Finalmente pasaban días y yo me empezaba a sentir ya culpable y empezaba a lamentar. Y entonces yo dejaba pasar los días para que aquellas cosas se enfriaran. Y hasta que yo ya no me sentía mal, hasta que aquello ya se había muerto y demás, ya se quedó atrás, entonces volvía a surgir y la vida continuaba. Así era la relación. Yo no me daba cuenta, pero yo estaba siendo controlado por mi patrón reactivo. No me daba cuenta. Después, al paso de los años, entré a un programa de restauración, un programa al que le doy muchas gracias a Dios por la existencia de ellos. Un programa que se llama Canaán, un programa que su sede es la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Un ministerio enfocado a restaurar la vida de las personas, el quebranto, el dolor, los pedazos de la vida de la gente. Programas enfocados en ayudar a las personas para que conozcan esto y que permitan que Dios arme las piezas de su propia vida. Entré a un programa. El programa lo terminé una vez y me pasó de noche. Lo volví a hacer y medio como que capté algo, pero lo volví a hacer 3 veces. Pasé más de un año y todo esto comenzó a raíz de la pandemia. Hasta que un día, hermanos, después de haber pasado por este proceso, empecé a entender, empecé a captar muchas cosas, empecé a comprender que había ¿cómo decirlo? Por fin me di cuenta que había algo dentro de mí que peleaba por tomar el control. Un hijo de Dios, yo me sabía hijo de Dios, sin embargo, ese hijo de Dios no era el que llevaba el control. O lo llevaba por ratos y en los momentos definitivos era el otro el que tomaba el control. Y pasaba el desorden que deja la erupción de un volcán alrededor. Siempre pasaba eso. Pero después de haber pasado por este proceso en este ministerio, empecé a abrirme. Y empecé a tener comunicación y empecé a comunicarme de una manera más significativa. Dejé de reaccionar en las formas como lo hacía. Y aunque todavía hay cosas, soy una obra en proceso, no se les olvide, por favor. Sí, no soy perfecto. Sigo teniendo cosas. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar y empecé a escuchar más a mi esposa. Empecé a tener diálogos con ella y quiero decirles una cosa. Aún me cuesta mucho la confrontación, me cuesta mucho, pero estoy en un proceso. Hoy entiendo que es para bien. Me va a doler cuando me tallen con el isodine y con la gasa, la herida purulenta, me va a doler, pero sé que haciendo eso va a sanar. Entonces la confrontación es como esa curación que se me está haciendo adentro. Me duele, no la quiero, pero sé que es por mi propio bien. Entonces yo empecé ya a aceptar diálogos, empecé a oír a mi esposa, empecé a oír a mis hijos, empecé a atender cosas que yo antes me negaba rotundamente, porque las consideraba cosas del pasado. Y un día mi esposa me dijo, sí, me dices que el pasado es pasado. Pues sí, pero te gobierna. Me quedé helado, porque era cierto. Me gobierna.
Entonces cuando yo empiezo a oír a mi esposa y empiezo a oír a mis hijos empezaron a derramar sus lágrimas, pero a decirme la verdad. Y me dolía tanto, pero la empecé a aceptar. Y ¿sabes una cosa? Algo me conmovió. Me hablaron con amor, no con desprecio. Me hablaron con amor, me hablaron con desesperación, pero para que las cosas se mejoraran. Y aunque me sentía dolido, dejé de reaccionar como reaccionaba, como de costumbre. Dejé de levantar la voz, aunque de repente todavía la levanto. Porque ese patrón ahí está muy arraigado. Dejé de encerrarme en el silencio, aunque de repente otra vez me meto a mi cueva así, porque ese patrón jala, sigue queriendo tomar el control. Pero está identificado. Ya está conocido. Entonces también dejé de huir emocionalmente, aunque todavía huyo, sigo escapando. Me he quedado presente, he avanzado un poco, necesito avanzar mucho más. Reconocí mis malas actitudes, hermanos, empecé a darles las gracias a mis hijos, a mi esposa. Porque me hablaron con amor y con comprensión, pese a mis defectos. Cuando hice esto, cuando empecé a cambiar mi actitud, cuando empecé a actuar de esta forma, aprendí algo muy poderoso para mí. Mi crecimiento y mi desarrollo personal no habían avanzado, no porque yo fuera una mala persona, sino porque mi identidad como hijo de Dios estaba dentro de mí secuestrada. Ahí estaba dentro, pero secuestrada. La identidad que se mostraba en el exterior era la identidad que yo tenía con el viejo hombre. Y al comprenderlo, hermanos, al darme cuenta de esta verdad, decidí rescatarla. Decidí empezar a vivir distinto. Fíjate bien, renovación de mente. Hasta que mi mente no renovó esos conceptos, no pude hacer cambios conductuales. Entonces mi libertad se comenzó a manifestar. Fíjate bien, ha comenzado, apenas estoy en el comienzo, ha comenzado a manifestarse, pero ahora no como un concepto aprendido. ¿Cuántos de ustedes saben que son libres en Cristo? Amén. ¿Y son libres? Es concepto aprendido. Para mí esto dejó de ser ya un concepto aprendido, empezó a verse con cambios conductuales, con cambios de comportamiento. Eso es lo que la palabra de Dios desea hacer que nazca en cada uno de nosotros. Que seamos diferentes porque entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Crucificó nuestro viejo hombre. Pero mientras no nos revele el Espíritu Santo esta gran verdad, será solo concepto. Tiene que traducirse en comportamiento de vida. Tiene que traducirse en transformación de vida. Hermanos, ¿qué significa vivir conectados con nuestra nueva identidad? ¿Sabes una cosa? No significa fingir. No significa que nos esforcemos, que le echemos muchas ganas para ser distintos. No tenemos nosotros que esforzarnos, no tenemos nosotros que echarle muchas ganas. Y no quiere decir que no pongamos de nuestra parte. Pero no significa que finjamos o que nos esforcemos por ser distintos. Necesita esto ser una evidencia real, natural, producto de que Cristo mora dentro de nosotros. No es portarnos mejor ni intentar suprimir al viejo hombre a la fuerza. No es estar luchando con él. Nuestro Padre Celestial no nos llamó para que estemos luchando con el reino de las tinieblas. Nos ha llamado para que tengamos una vida de rendición a Él.
Y cuando nos rindamos a Él, Él peleará por nosotros. No nos llamó a pelear contra el reino de las tinieblas. No nos ha llamado a pelear contra nuestro viejo yo. Él nos ha llamado para que vivamos rendidos a su voluntad, en obediencia. Es vivir conscientes de nuestra realidad en Cristo y dejar que su verdad defina quiénes somos hoy, sin permitir que nuestro viejo yo siga demostrando que lleva el control. Esto es lo que pensamos y creemos dentro de nosotros. Este es el viejo yo. Este es el viejo hombre. Este es el hombre carnal. Y mientras sigamos creyendo cosas como estas dentro de nosotros, estas cosas gobernarán nuestras vidas. Si seguimos creyendo esto, es porque nos seguimos identificando con el viejo hombre. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando respondemos desde nuestra nueva identidad? Sabes que tu identidad hoy es una identidad en Cristo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando comprendemos que nuestra identidad en Cristo nos hace libres? Dejamos de identificarnos con nuestra vieja identidad, ahora nos identificamos con Cristo. Cuando esto es algo consciente que vivimos todos los días, algo pasa en nosotros, sucede un milagro. Mira, pasa esto. Ya no reaccionamos ante el rechazo. ¿Me rechazas? Pues es tu problema, porque a mí el Señor, Él me abraza, me acepta incondicionalmente. Es tu problema rechazarme. ¿Sí me explico? Ya no reaccionamos contra las personas. Ya no nos tiene cuidado lo que piensen, lo que digan de nosotros. Somos libres. Cristo me ha aceptado. Ya nos respondemos desde nuestra inseguridad. ¿Qué pasó? Ya nos respondemos desde nuestra inseguridad. Ahora estamos seguros de quiénes somos en Cristo. Ya dejamos de estar a la defensiva. Ya dejamos de estar de pleito. Hoy nos sentimos seguros porque sabemos que Dios nos defiende. Él es mi protector, Él es mi ayudador. Ya no me importa estar peleando con nadie. Ya no pierdo fuerza, ya no pierdo mi energía en discutir con nadie. Ya no. Cada quien piense lo que quiera pensar. Cada quien opine lo que quiera opinar. A mí la opinión que me interesa es la que Dios tiene de mí. Y luego también ya no reaccionamos desde el dolor. Ahora lo hacemos desde la mente que el Espíritu de Dios está formando dentro de nosotros. Por eso es importantísimo, renovación de mente. La palabra de Dios, te voy a mostrar citas bíblicas, hermano, mira, antes de terminar. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¡Qué padre! Todo el pasado ya ha acabado. Ahora en Cristo tenemos una nueva historia. Otro versículo, Efesios 4, 22, 23, 24, el que acabamos de leer, lo leemos otra vez. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Se les enseñó a ser renovados en la actitud de su mente y a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Otro versículo, mira, Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, lo que ahora vivo en este mundo, en esta vida que me queda de aquí a que muera, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hoy lo vivo en lo que Él dice que me ha dado.
Hoy lo vivo en la esperanza de que Él que me ha sembrado. Hoy lo vivo en la vida eterna que Él me ha prometido. Hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Otro versículo, Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces los que no son guiados por el Espíritu de Dios no se comportan como hijos de Dios. Los que somos guiados por el viejo hombre no nos estamos comportando como hijos del reino. ¿Cómo ves? Y otro versículo, 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto se debe de ver en nuestras acciones, hermanos. Cuando vivimos conectados a nuestra nueva identidad, hermanos, dejamos de ser reactivos. Y somos guiados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y entonces obtenemos un descanso, una vida de paz que antes no teníamos. Pero eso sucede cuando nos conectamos con la nueva identidad, no con la identidad del viejo hombre. Y entonces dejamos de pelear, hermanos, con nuestras creencias erróneas, con esas creencias que ahorita les mostré. Y entonces empezamos a aprender a vivir confiados en Dios y a ser siendo guiados por la verdad de Dios. No por las mentiras que el diablo nos dice todos los días. Póngase de pie, por favor. Este es el último momento que tenemos de nuestra enseñanza, pero es el momento en donde aterrizamos las cosas y quiero pedir toda tu atención. Por favor, no te distraigas. Cuando hemos vivido, hermanos, por tantos años cautivos de nuestro propio ego herido, cuando hemos vivido por tantos años cautivos a los recuerdos que nos marcaron desde nuestra infancia y a las narrativas internas que traemos, esas narrativas con las que aprendimos a sobrevivir. Cuando nos enfocamos con todas estas cosas, terminamos diciendo que la libertad es un sueño inalcanzable. Pero cuando nos enfocamos en Cristo y cuando Él entra en nuestra vida, cuando permitimos que su mente, que su verdad fluya en nosotros y cuando nos identificamos con la identidad que Él nos da, la identidad que Él nos ha dado es la identidad de hijos de Dios. Fuimos adoptados por Él. Esa identidad necesitamos reconocerla. Necesitamos pensar con ella. No con la identidad vieja de nuestro viejo hombre, de nuestro ser pecaminoso. Ya no debemos de identificarnos con Él. Debemos de identificarnos con la identidad que Cristo nos ha dado, la identidad de hijos. Y cuando nosotros hagamos eso, la libertad se va a convertir en una experiencia diaria. Será diferente. Así es que mira, si puedes, abre tus ojos y lee esto. Si no renovamos nuestra mente y dejamos de identificarnos con nuestro viejo yo, continuaremos con los mismos pensamientos de nuestra vieja mente y con los mismos patrones y costumbres del viejo hombre. Si no cambiamos,
seguiremos atrapados. Así es que, hermanos, necesitamos que nuestra respuesta nazca de lo que Dios dice de nosotros y no de lo que nuestro yo herido aprendió a creer. Entonces dejaremos de reaccionar como esclavos del pasado y comenzaremos a responder y a vivir como hijos del Dios vivo. Es muy importante, hermanos, que nos quede bien claro que si tenemos nuestras respuestas diarias desde nuestro patrón reactivo, significa que es nuestro yo herido el que está tomando el control y no el Espíritu de Dios. En cambio, si tú y yo respondemos en el Espíritu como hijos de Dios, estaremos manifestando que efectivamente ya somos hijos del reino. Así es que no permitas que esta palabra del día de hoy entre por un oído y salga por el otro. Habla con el Espíritu y pídele que aterrice esta verdad en tu corazón y toma decisiones. No permitas que se pase un día más siendo igual. Estamos por cerrar nuestra serie. Creer no es suficiente. Hay que pensar como Él. Porque no podemos querer vivir la vida nueva con una mente vieja. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Con tus propias palabras, dile lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha hablado hoy. Te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa que nos has dado. Permite que dé el fruto, Dios mío, para el cual tú la has enviado. No permitas, Dios mío, que esta palabra se quede sin que la pongamos en práctica. Tú has prometido que habrá de dar fruto, Señor, en nosotros. Ayúdanos para que así sea. Queremos vivir vidas transformadas. No vidas, Dios mío, que sigan igual. Te damos gracias por la oportunidad de escuchar esto. Pon el abono, Señor, en ella, en el nombre de Jesús, para que desarrolle la vida de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.